Y ahora aquí podemos seguir. Ok. Ok, ahora, la transducción. Ahora, este es uno de los conceptos más importantes en el mundo del audio. Yo traigo sonido, que hay diferentes formas de cuantificarlo, ¿verdad? Están los decibeles y están, en este caso nos pone la gráfica como una propuesta pascales. Usualmente ocupamos, Pascal se ocupa mucho en Europa, nosotros acá ocupamos decibeles. Ese sonido es capturado por un transductor, que en este caso vamos a poner el micrófono, y este micrófono va a ser la transducción para convertirlo en una señal eléctrica, que yo lo puedo medir en volts, ¿verdad? Y que es una señal eléctrica. Entonces, la transducción es la forma en la que capturo sonido y ahora lo transformo en audio. ¿Ok? Ok, perfecto. Manuel, regrese pronto, conéctese, vea de qué forma. Aquí vamos a estar hasta las 9 de la noche. Ok, entonces, transducción es el instrumento que nosotros tenemos o el equipo o el aparato que nosotros tenemos para captar el sonido, que se genere un proceso transductivo y que como consecuencia salga una señal eléctrica con la información del sonido. Esa es la parte importante. El micrófono transduce la información sonora y la convierte en señal eléctrica. Y cuando yo tengo, ya voy profundizando en el conocimiento del audio, como todo en la vida, los fenómenos, los problemas, los feedback, que suena, que no suena, que suena mal, que suena saturado, el conocimiento nos va a dar criterio, ¿verdad? Vamos a tener 3, 4 lugares para correr, pero los que somos personas que amamos el audio, amamos este tipo de acción, de trabajo, nos profesionalizamos para saber cuál es la ruta más inteligente. Eso es lo que hace la diferencia entre un operador que toca botones y un técnico de audio, alguien que tiene criterio y que sabe, lo mejor que hacer es esto, me piden micrófonos, no es el problema es la consola, o mejor pongamos tal equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Dato importante, de los más importantes del mundo del audio, el concepto de refuerzo sonoro. Cuando usted ocupa un micrófono, que ocupa una consola, que ocupa un amplificador y que ocupa una bocina, eso es de sentido común y todos lo tenemos claro. Lo que queremos es que lo que se oye suave se oiga fuerte, ¿verdad? Para eso llevamos un sistema de audio, para que algo que se oye suave, o sea, con la voz humana, se oiga fuerte. Si ustedes han entrado a alguna iglesia antigua o han visto videos de iglesias antiguas allá en Europa, creo que en Guatemala habrán alguna o dos, en Sudamérica también, de templos que se hacían en construcciones acústicamente diseñadas, y está un espacio alto que se llama púlpito, y ahí se subía el sacerdote y predicaba. El espacio estaba tratado acústicamente para que fuera eficiente, pero ese sacerdote que se subía ahí tenía que gritar fuerte para que se oyera en esa gran cúpula. Con el tiempo y la tecnología se generaron tecnologías para que con un micrófono la Shakira pudiera cantar a hoy que estuvo aquí en la residencia y ella sin mayor esfuerzo de su voz, y la escucharon 40,000 personas. Y no solo 40,000 personas, porque ese sistema de audio que pusieron se oía creo que a
2 kilómetros a la redonda. Entonces, ¿cómo es eso de que Shakira cantaba con una cantidad de fuerza de voz coherente y se escuchó tan fuerte? Ah, porque eso es lo que el sistema de audio hace. Refuerzo sonoro. Y viendo la imagen que tienen en pantalla, por aquí va a aparecer mi ratón. Quiero ver si funciona por acá. Correcto. Lo que nosotros vamos buscando es que esta persona que está acá hable de forma natural y que estos que están aquí adelante lo escuchen de forma natural. Y los que están aquí en medio lo escuchen de forma natural. Y los que están hasta acá atrás lo escuchen de forma natural. Eso se llama refuerzo sonoro. Que alguien hable de forma natural y en cada uno de los lugares de la zona de cobertura o de zona de radiación de nuestro sistema se oiga natural. Ah, pero ¿qué solemos hacer? Ponemos sistemas sumamente potentes en donde este que está aquí adelante lo estamos quemando, hasta chinito tiene los ojos, se pone, cruza los brazos y se hace como pelotita porque hay demasiada presión sonora porque lo estamos quemando. Este de aquí de en medio ya está escuchando más o menos bien. Y este de aquí de atrás, dependiendo de la zona que está, escucha bien o escucha suave. Y eso no es refuerzo sonoro. Y entonces ahí es donde entramos nosotros a lo que llamamos diseños y ponemos puntos de repetición, etcétera. La meta de un técnico de audio es que en cada zona de cobertura todos se escuchen igual. Y no escuchen tan fuerte que el cerebro se ponga en modo protección y no escuchen tan suave porque no van a entender lo que está pasando, no hay legibilidad del sistema. Entonces lo que vamos buscando es que todo nuestro sistema esté estable, esté tranquilo. ¿Ok? Eso se llama refuerzo sonoro, eso es lo que nosotros realmente hacemos. A mí me ha pasado, es bien raro, rarísimo que nos feliciten por nuestro trabajo, porque nuestro trabajo es que los del escenario suenen bien, por los que están en los micrófonos o en el show suenen bien. Es raro, raro que alguien se acerque ahí a la consola y nos llegue a decir, hey, mire, buen trabajo. Pero a mí me ha pasado y gratamente he tenido la oportunidad de que llega gente y me dice, mire, es primera vez que estoy en un evento en donde no voy sordo y donde no me siento mal. Voy contento, disfruté. Y entonces cuando la gente nos hace esos comentarios, creo que es importante que nos paguen porque eso paga los frijoles, ve, y las tortillas. Pero la satisfacción personal es que hicimos un buen trabajo. Cuando los músicos llegan y te dicen, no, mira, me gustó la mezcla, siento que fue lo justo, todo estaba sonando en su lugar, vi a la gente contenta, esa es la expresión más común de los productores, de los dueños de los eventos, de los músicos, vi a la gente contenta, ¿verdad? Nadie se quejó. Esa es la meta de nuestro trabajo. Ahí estamos felices. Ahí es donde dijimos, hicimos lo que teníamos que hacer y lo hicimos bien. Bien, terminamos los conceptos básicos. Vamos a dar un espacio para ver si hay alguna duda por el momento. Si quieren hacer algún comentario, bienvenido. Y si no, pues nos metemos a esto que ya es lo que nos va a llevar, estos módulos que nos va a llevar adelante en estas semanas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, ¿verdad? Como para relajarnos ahorita un poquito y que pueda tomar yo un poquito de agua también. Díganme, comenten, digan qué piensan, cómo vamos. No tengan miedo, no tengan miedo.
¿Se entiende todo o no se entiende nada? Pues yo creo que entendí todo. Ok, bueno, vaya, ya es ganancia. Bueno, veo que todos están un poco, no quieren hablar ahora. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Ya saben quién soy, ya saben qué vamos a estudiar, ya tenemos las ideas básicas. Entremos en materia. Vamos al módulo número 1. Y en este módulo nosotros vamos a ver la teoría más básica de un sistema de audio. Pero no por ser básica es irrelevante, para mí es lo más importante. Aquí, hoy con lo que vamos a aprender ahora, en mi opinión es la base de todo el futuro en el mundo del audio que ustedes van a tener. Y es entender el sonido. Ah, la puchica, ¿verdad? ¿Cómo está eso de que dijimos que íbamos a ver audio, pero ahora vamos a hablar del sonido? Están íntimamente relacionados. Si entendemos el sonido, entendemos el audio, y si entendemos el audio, entendemos el sonido. Si alguien es 100% audio y no sabe de sonido, tiene un gran problema. Y si alguien sabe de sonido pero no sabe de audio, tiene un gran problema. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que sabemos de audio, que es la manipulación de ondas eléctricas, ¿verdad? De señales eléctricas, en sentido de cómo van a comportarse esas cuando sean transducidas a sonido. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Entremos en materia. Para empezar, tenemos que entender que el sonido es un proceso físico. Nosotros los seres humanos tenemos un fenómeno que es normal, que se llama fenómeno o síndrome del pez en el agua, se llama. El pez no sabe que está en agua, porque lo único que conoce desde que nace es que está metido en el agua. Y lo único que sabe es que si se sale del agua se muere. Pero en la psicología del pez, no, si los peces pudieran hablar, creo que ellos no nos dirían estoy en el agua o no nos explicarían qué es estar en el agua. Porque no es como cuando nosotros nos metemos al mar, a una piscina, y nosotros podemos explicar qué es estar en el agua. El pez no puede porque solo eso conoce. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros estamos en una gran piscina de gas y ese gas se le conoce como aire. Y nosotros estamos inmersos en la piscina de gas, en esta pecera, sería la palabra más eficiente, en esta pecera de gas, pero nunca nos percatamos que estamos en una pecera de gas. ¿Por qué? Porque es la única condición en la que hemos existido. Y a veces no nos preguntamos que ciertos fenómenos pasan alrededor nuestro y como es parte de la naturaleza, es parte de lo que oímos y vemos todos los días, no nos causa extrañeza. No sé, ustedes pueden poner sus manos al frente y moverla de un lado al otro. Ustedes han movido sus manos toda la vida y no se han percatado, pero ahorita que estoy explicando yo esto, se van a percatar que ustedes van a sentir como heladito y van a sentir como que algo, y si tienen alguna hoja o si tienen algo, al mover la mano eso se mueve, ¿verdad? La hoja se mueve, o sea, yo estoy perturbando algo y eso es un gas que nosotros le llamamos aire. Y el sonido es eso, la perturbación del aire, de este gas en el que nosotros nadamos constantemente o existimos constantemente. Es un proceso físico, se mueve algo.
proceso físico, hay movimiento de energía a través de algo que es el aire. Y esto es a lo que nosotros le llamamos la perturbación del aire. Cuando yo hablo o cuando ustedes hablan, ¿verdad? Si ustedes están ahorita ahí en su casa y de repente alguien toca la puerta, ese golpe de la mano con madera, con metal o con la superficie que se golpee, se genera un sonido que perturba el aire. Hay un efecto mecánico de perturbación. Y esa perturbación viene originada de una fuente sonora. En este momento la fuente sonora que ustedes están escuchando es mi voz. Es todo mi aparato fonador, mis pulmones, las cuerdas vocales, el diafragma abriéndose y cerrándose, expandiéndose y comprimiéndose. Todo este fenómeno que al final pasa por las cuerdas vocales y al final se genera una fonación, y por eso se llama aparato fonador, genera una perturbación en el aire que permite la mecánica de trasladar esa perturbación hasta que llega al aparato transductor, que es el micrófono. Fuente sonora es cualquier cosa. Si usted ahorita está en una hamaca y se está moviendo y donde se cuelga, los ganchos donde se cuelgan la hamaca, están ñic, ñic, esa es una fuente sonora. Si usted golpea la mesa que tiene enfrente, ese golpe es una fuente sonora. Todo lo que genere un sonido, que haga una perturbación en el aire o que genere un proceso físico, es una fuente sonora. ¿Ok? ¿Y cómo se mueve esto? No las vemos, pero las podemos sentir. Eso que nosotros al mover la mano, que sentimos un vientecito, es que esas son las moléculas de aire que están flotando alrededor de nosotros. Y esas moléculas están como a una distancia. Después más adelante vamos a ver qué perturba la distancia de estas moléculas, pero están flotando alrededor de nosotros. En esta imagen que nosotros tenemos ahorita en la pantalla, podemos ver que hay como grupitos y hay zonas donde están más dispersas. Eso tiene que ver mucho con la onda sonora. Aquí tenemos la fuente sonora, que es la que hace la que origina la perturbación. Y tenemos los frentes de onda, se le llaman a estos. Y entonces en este frente todas estas moléculas de aire estaban perfectamente organizadas y en reposo. Pero al generarse el proceso físico de perturbación y de traslado de energía mecánica, lo que pasa es que al haber la perturbación se empiezan a generar estos frentes de onda. No es que el aire viaje, el aire no viaja, sino que lo que hace es comparte información. ¿A qué me refiero con eso? Es que esta molécula, al ser golpeada por la perturbación del aire o por la fuente sonora, genera que ésta se acerque a esta, le comparte información. Todas estas están en el frente de la onda, en el frente de perturbación, se unen, se comprimen, generan fuerza, se expanden y logran llegar hasta la siguiente molécula de aire, le pasan la información y esta le pasa la información a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Y ese es el fenómeno físico del sonido en el espacio. ¿Ok? La perturbación de la fuente sonora que hace un efecto físico mecánico de traslado de información, de traslado de fuerza. ¿Ok?
necesitamos, para que exista sonido, necesitamos tener este gas, aire, esta perturbación. Si nosotros vamos al espacio, somos astronautas y vamos al espacio, por más que gritemos, nadie nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque no hay aire. Y no hay un medio, no hay un canal, no hay un medio por el cual se pueda transmitir la información de esa perturbación. En el caso de la atmósfera, sí, porque tiene las condiciones diseñadas así por la naturaleza, Dios, la evolución o como usted mejor lo quiera ver, para que se pueda generar el proceso de transmisión de información. ¿Ok? Bueno. Ok, diga Manuel. Entonces eso quiere decir que dependiendo de dónde estemos, vamos a tener una presión atmosférica diferente y eso va a influir en nuestra ecualización o amplificación del sonido. Ok, vamos, muy buena su pregunta. Vamos a ir corrigiendo los conceptos. La ecualización no nos va a afectar. Sería muy rebuscado quererle encontrar una relación de ecualización, pero sí nuestro fenómeno de amplificación. Si yo estoy en un espacio donde el aire está más denso, más comprimido, voy a necesitar menos potencia para poder trasladar esa información. Pero si estoy en un espacio donde las moléculas de aire están más separadas, voy a necesitar más potencia. Y entonces ahora empezamos a ver de que nuestros sistemas de audio, dependiendo del lugar en el que están, dependiendo, más adelante vamos a ver sobre el tema de la afectación de la temperatura, dependiendo de la temperatura, se va a comportar de una forma o se va a comportar de la otra. No es lo mismo un sistema a las 6 de la mañana que un sistema a las 2 de la tarde. No es lo mismo un sistema de audio aquí en San Salvador que en San Miguel, que es sumamente caliente. No es lo mismo aquí en El Salvador capital que en Nicaragua, que es más caliente que aquí, o que Guatemala, que es más helado. Entonces, el clima, ¿verdad? La temperatura va a ir condicionando la actuación de cómo se va a comportar el sonido que va a ser la fuente sonora, que en este caso van a ser nuestra caja, van a perturbar, ¿verdad? El estado de reposo del aire. Y entonces aquí viene una cosa importante, la pregunta de Manuel es bien interesante, que es, ok, nosotros manipulamos audio, pero que va a haber un proceso transductivo que lo va a convertir en sonido nuevamente, en ese fenómeno es la caja. El primer fenómeno es que la potencia de nuestra caja va a estar condicionado por factores externos. Y a partir de ahí nosotros vamos a tener que empezar a tomar decisiones. Necesito más potencia, necesito más cajas, necesito modificar mi sistema de acuerdo al tema de temperatura, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ecualización no es tanto porque la ecualización, lo vamos a ver más adelante, estamos más vinculados a la interacción de las frecuencias en la parte acústica y en la parte eléctrica. Es más interacción, la ecualización nos sirve más para el concepto de legibilidad, que lo que suene bien y se entienda. Ahora, ¿qué tan? No quiero refutarlo, pero Dígame. tal vez es parte de mi ignorancia infinita, podríamos llamar. Ajá, Pero en el proceso de captación del sonido con el equipo que usted mencionó hace un momento que era como, dijo un nombre como receptor, ajá, en español sería el micrófono, ujú, tendríamos un comportamiento diferente a la hora de captar el sonido si estamos a 10 grados, a una presión atmosférica diferente. correcto. A eso me refería exactamente. Sí, ¿No? correcto. Pero en el mundo del audio nosotros vemos las dos vías. Vemos el proceso de captación y vemos el proceso de reproducción. ¿Ok? O sea, al momento de captar esa distancia de las moléculas,
va a afectar el proceso de captación, pero también el proceso de reproducción, cuando ya salga el sonido por las cajas. ¿Ok? Eso es importante y que lo tengamos ya en el mapa sí es interesante. Ok, sigamos, si no hay otra duda. Y entonces en este fenómeno, como lo hemos hablado, es el fenómeno de compresión y descompresión de la onda sonora, que es la que está haciendo esa compresión y descompresión, esos frentes de onda y esos momentos de equilibrio del proceso de onda, en donde se puede hacer la transmisión de la información. Bueno, sigamos. La propagación de la onda sonora. Aquí nos vamos a meter en un tema importantísimo que nos va a servir para entender nuestros sistemas de audio. La fuente sonora se genera la perturbación y la perturbación se va a generar a los 360 grados. Ningún sonido en el espacio tiene direccionalidad. Que yo vaya a golpear una mesa y que solo lo vayan a escuchar las personas de adelante, no existe ese fenómeno en la naturaleza. No existe la direccionalidad de la fuente sonora. Hay una ley, creo que lo tenemos acá, correcto, se llama ley de propagación esférica. Es una ley física de la naturaleza en donde tenemos claro que todos los sonidos en el espacio se van a propagar a los 360 grados en todas las direcciones. Arriba, abajo, derecha, izquierda. No hay sonidos direccionales. No existen los sonidos direccionales en el espacio. Por consiguiente, en este caso, como en el caso de Manuel, ¿verdad? Que mira instrumentos de cuerda frotada, el sonido de la cuerda frotada de un contrabajo no solo se puede direccionar hacia adelante o no se puede direccionar para atrás. El instrumento o la fuente sonora va a generar el sonido a los 360 grados. Cuando nos metamos al tema de la captación de instrumentos musicales, vamos a ir a descubrir una cosa que se llama sweet point o punto dulce, que es la captura del sonido donde tengo la mayor cantidad de información sonora o la calidad de sonido que yo necesito para la producción o la calidad de audio que yo necesito. Entonces, es importante que tengamos eso, la ley de propagación esférica, que entendamos que el sonido se propaga a los 360 grados. Y tiene una característica importante. La ley de propagación esférica tiene una regla y dice que si yo capturo, hago la medición de audio a un punto, por ejemplo, yo tengo una trompeta y la mido a 2 metros con un decibelímetro y me da una cantidad de decibeles y yo multiplico o duplico, mejor, la palabra correcta es duplico la distancia de medición, yo me voy a 6, perdón, la medí a 2 metros y ahora me voy a 4 metros. Por fenómeno físico, la lectura debe de caer en un promedio de 6 decibeles. ¿Ok? Si hago la medición a 10 metros y luego hago la medición a 20 metros, en la naturaleza voy a tener una caída promedio de 6 decibeles al duplicar la distancia de medición. Es parte también del concepto de ley de propagación esférica. Ok. El proceso psicoacústico, ya más o menos lo comentamos y lo vamos a ver a detalle en el módulo número 3, es que el oído simplemente es un micrófono. Y el oído no es el que oye, sino que es simplemente una captación. Y el proceso psicoacústico es la captación de ese sonido que va a la fase psicológica del cerebro, en donde se generan estímulos y se genera comprensión. Entonces,
a veces nosotros tenemos que analizar la calidad de la fuente y la calidad de la fuente de propagación. Y eso nos va a permitir a nosotros, que ya es un concepto de proceso psicoacústico, donde nosotros vamos a lograr el concepto de legibilidad, que un sistema de audio tenga buena captación y buena reproducción y se entienda lo que está pasando. Otro fenómeno del proceso psicoacústico que es importante para los técnicos de audio es que si nosotros no damos un audio de calidad y una reproducción de sonido de calidad, el cerebro entra en una fase de aburrimiento psicoacústico y en donde después de 5 o 6 minutos de no entender lo que pasa, entra en una fase de protección en donde entran fenómenos de ansiedad, fenómenos de aburrimiento, fenómenos de alteración. Hay gente que al no entender lo que pasa, se empieza a levantar, se mueve y se quiere ir porque se siente mal de estar en el lugar donde no entiende lo que está pasando. ¿Ok? Los procesos psicoacústicos son sumamente importantes en el proceso del audio. Ok, ahora ya entendimos de dónde viene, cómo se propaga y ahora vamos a entender la onda sonora, que esto es lo que nos va a permitir a nosotros a analizar ya todos nuestros gráficos y para empezar a tomar decisiones por dónde nos vamos a mover en el mundo del audio. El primer fenómeno de la onda sonora es que en cómo viaja en el espacio. El problema, y aquí voy a dejar esto porque voy a llamar mi lapicito, la onda sonora viaja en el espacio en forma espiral. Y entonces ahí está viajando hacia adentro de la pantalla y está viajando. El problema de que no podemos graficar de forma natural la onda sonora porque su viaje es en espiral. Físicamente viaja en espiral. Entonces los matemáticos hicieron algo interesante y es que se inventaron la onda sinusoide o la onda senoidal. Aquí hay temas de traducción, o hay gente que dice sinusoide, sinusoidal, senoidal. Bueno, no se ponen de acuerdo los traductores. Yo le llamo la onda senoidal. Y la onda senoidal es ver la onda sonora pero partida por la mitad. Vamos a explicarlo más detalladamente. Si yo tengo la onda sonora, vamos a ver una vuelta de la espiral, ¿verdad? Ahí debería estar siguiendo, debería estar profundizándose en el espacio, y aquí iría otra y otra y otra. Entonces, lo que los matemáticos, que son los especialistas en este tema, hicieron de que aquí no podríamos seguir viendo esto porque adentro hay otra y otra. Entonces lo que hicieron fue cortar el espiral, que al verlo físicamente es como un círculo, y lo que hicieron fue traerse esta punta para acá y al final queda el planteamiento de la... Diga, Manuel. Diga, Manuel. Hable. ¿Querías decir algo, mano? Bueno, ya no dijo nada. Entonces se fijan que la sinusoide tiene la forma de onda y tiene las valoraciones como que fuera una circunferencia, ¿verdad? Si nosotros tenemos una circunferencia, la podemos dividir en 4
Aquí va a ser 0 o en su defecto 360. ¿Ok? Perdió el audio Manuel, dice. ¿Lo perdieron los demás? Yo sí escucho. Ok, bueno, verifiquemos algo ahí, Manu. Pongamos Rosario y ponerle a Manuel ahí en el chat que no estamos teniendo problema de audio, que verifique su dispositivo. Entonces, tenemos 360 aquí arriba, 90 grados, ¿verdad? Aquí sería 360. ¿Cómo está eso? Nosotros no estamos, tenía. ¿Cómo es eso? Perdón, se me mandó el mensaje. Ok. Tenemos 360 grados, 0 grados, 90 grados. Aquí en la parte de abajo, 180 grados. Y aquí tenemos 270 grados. Permítanme. Voy a tratar de resolver este problema. Denme un minuto. Manu, ¿regresaste? ¿Tenés audio ahora? Sí, ahora lo escucho. Ok, perfecto. Entonces, la onda, si vemos este fenómeno como un círculo, tenemos 360, 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados. ¿Ok? Y esta misma información se pasa a la sinusoide, donde nosotros tenemos acá 0 grados, acá sería 90 grados, que sería la cresta, o la cima con C, 180 grados, aquí teníamos 270, ¿ok? 270 grados y 360 que vendría siendo nuevamente el equivalente a 0, ¿ok? Y luego vuelve a iniciarse todo el proceso, 0, 90, 270. Y entonces nosotros vamos a tener este fenómeno de que podemos ver a la onda senoidal viajar en el espacio de esta forma. ¿Ok? No viaja así en el espacio, pero nosotros lo podemos graficar de esa forma para poderlo entender. ¿Ok? Bueno, sigamos. Vamos ahora a hablar de las características de la onda senoidal. Y la primera característica de la onda senoidal va a ser la amplitud de onda. Y en última instancia es una de las partes más importantes del proceso del audio. La amplitud, nosotros vamos a tener nuestra relación, ¿verdad?, de eje de plano cartesiano. ¿Ok? Tenemos el eje. Vamos a ver matemáticas, aritmética para los... Este es el eje X o el eje Y. ¿Mm? Vamos a ver si saben, si saben. Preguntas, preguntas. El eje X es el que está en horizontal y el eje Y es el que está en vertical. Eso, perfecto, Rosario. Este es el eje X y este es el eje Y. Ok, entonces, la onda senoidal, cuando se aleja del eje X, a eso se le llama amplitud de onda. ¿Ok? Primer fenómeno de la onda sonora, alejarnos del eje X
Entre más lejos del eje X estoy, va a pasar algo, y entre más cerca del eje X va a pasar algo. Y es lo que vamos a ver ahorita. Y la amplitud nos dice que es la que determina la intensidad, la fuerza de perturbación de la onda sonora. Y vamos a ocupar este criterio. Si hay alta intensidad o la amplitud es grande, el sonido va a ser fuerte. Si la intensidad está cerca del eje X, va a haber baja intensidad y por consiguiente el sonido va a ser débil. Vamos a hacer una prueba. Aquí yo tengo mi teclado. ¿Lo escuchan? Sí. Ok. Sí, Vamos a oír un sonido que va a tener baja amplitud. ¿Ok? Ese sonido fue como el de abajo, fue bien débil. Vamos a aumentar la amplitud de esa onda. Se oyó más fuerte. Y si yo golpeo mi teclado, se oye muy fuerte. Y entonces cuando yo toco, puedo ir cambiando la amplitud de la onda de acuerdo a la intensidad. Si yo toco suavecito, la amplitud es baja. Pero si yo golpeo, la amplitud de la onda es mayor. Si yo tengo un amplificador bien recortadito, bien cortito, la amplitud de la onda es baja. Si yo le meto toda la potencia al amplificador, la amplitud de la onda se va a crecer y vamos a tener un sonido fuerte. ¿Ok? Este es el primer fenómeno del sonido entendido a través de la onda senoidal. El criterio de amplitud. Edgar, Dígame. perdón, o sea, si tenemos bastante potencia, tenemos una alta intensidad de onda, y si es una potencia baja, es baja intensidad. Correcto. Y aquí es donde empieza a tener sentido, Manuel, el fenómeno de lo que todos conocemos. Dale más volumen o dale menor volumen. Nosotros usualmente tenemos un fenómeno en nuestro discurso normal, que a veces no tenemos conciencia de las palabras que ocupamos. Volumen es un criterio de medición. Hay algo que es grande porque tiene gran volumen y hay algo que tiene volumen pequeño y es pequeño, es chiquito. Y entonces cuando nosotros a un equipo de sonido le damos volumen, lo que estamos es aumentando el volumen de la amplitud de onda. Cuando nosotros bajamos volumen, lo que nosotros estamos bajando es la amplitud de onda. ¿Ok? ¿Qué tanto volumen tiene una onda? Es la amplitud. ¿Qué tan grande es la amplitud? Tiene mucho volumen, tiene alta intensidad. Por eso el sonido es fuerte. Bajarle el volumen, eso significa que lo que estamos haciendo es haciendo la onda senoidal chiquita. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Manuel está activo, me alegra, así es la cosa. Nelson, Cristian, Rosario, ¿alguna duda? Todos los demás se fueron, se quedaron sin batería, cosa más rara. ¿Verdad? A esta clase hay que venir con la batería bien cargada, que no tengamos problemas y que podamos aguantar estas 2 horas. Yo no tengo Edgar, ninguna duda. Vamos a ver, Rosario primero, Manuel después. ¿Rosario? Yo no tengo ninguna duda. Ok, Manuel. o sea, si pensamos en la producción de sonido
y específicamente en los instrumentos de cuerda frotada. Ujú. No sé si todos saben, pero se utiliza un producto entre el arco y la cuerda que hace que se produzca el sonido. Correcto. Entonces, si nosotros queremos modificar la amplitud de onda partiendo de la resina que utilizamos, ¿podríamos hacerlo o no? No, fíjate, porque no es, o sea, la resina en En un... el entendido que si usted no usa resina, no se oye. No, Si usa correcto. resina, sí se oye. Correcto, pero fíjate que ese tema está más vinculado a la calidad de la fuente sonora y no de la fuerza, que sería el volumen o la amplitud. Porque si vos tenés un arco sin resina, para empezar va a haber un sonido nulo o va a ser un sonido que no tiene. Más adelante vamos a hablar sobre el concepto de los armónicos. No va a tener calidad, o sea, sonido va a haber, pero no va a tener calidad de armónicos, no va a tener información que sea agradable a la producción del sonido. O sea, es la calidad, la resina está más vinculada a la calidad del sonido más que de la potencia. La amplitud y fíjate que un instrumento de cuerda frotada como el contrabajo, que es el instrumento de nosotros, es un instrumento que es bien gráfico. Cuando vos tenés la cuerda mi, que es la cuerda 4, y le metes fuerza con el arco y tocas con mucha fuerza, ¿cómo vibra la cuerda? Mm, Con mucha amplitud. dependiendo de cómo está afinada. Ok, vaya, pero digamos que está en 440, está donde tiene que estar. ¿Cómo es el movimiento de la cuerda al aire de mi con mucha fuerza? La amplitud del movimiento de la cuerda es sumamente grande. Viaja mucho. Pero si vos la tocas suavecita, la vibración es bien corta. Ahí podés Ujú. ver físicamente el concepto de amplitud. No está vinculado a que si hay un buen, a que si las cerdas están bien o que si la resina es buena o es mala, sino que es la fuerza con que la tocas, la perturbación que se hace es con mucha intensidad, por consiguiente la oscilación o la amplitud de oscilación de esa cuerda va a ser sumamente grande y por consiguiente va a generar más fuerza de sonido. O sea, por ejemplo, si yo tengo un violín que tiene el alma mal puesta, Ujú. entonces yo pongo el alma en el lugar donde se va a transmitir la mayor cantidad de sonido posible, voy a alterar la amplitud de onda del instrumento. Fíjate que O, volvemos a lo mismo, mano. O sea, ujú, el alma en un instrumento como los de nosotros, lo que va a generar es calidad de sonido, no potencia. La potencia pero en es realidad suena mucho más fuerte con un alma que sin alma. correcto, pero es que aquí lo que ahorita vamos a empezar a ver las características del sonido. Lo Ujú. que tenemos que entrar ya ahora, la discusión es que si es fuerza o amplitud o es legibilidad. Porque a veces nosotros y este es un proceso psicoacústico, nuestro cerebro analiza que lo que logro entender suena más fuerte. Y a mí me suele pasar en una consola, yo logro hacer una ecualización acorde de ese canal, pero cuando yo veo mi salida eléctrica estoy exactamente igual que antes que hice la modificación de ecualización. Y la gente me dice, me le subió, ¿verdad? No, no le subí. Lo que pasó es que empezó a haber un fenómeno de legibilidad. El tema de la resina, el tema del puente, el tema del alma. Lo que hace en el instrumento es optimizar la calidad del sonido que genera legibilidad y que genera un proceso psicoacústico de que me crea la fantasía que suena más fuerte. Y no es que suene más fuerte. Ese es uno de los fenómenos psicoacústicos. La legibilidad que genera una percepción de volumen. Y no es eso es un fenómeno que genera el cerebro. Pero si yo lo mido con un decibelímetro,
y yo pongo, porque eso tendríamos que hacerlo con un robot que genere la misma cantidad de presión sobre la cuerda, y yo lo mido, y yo le pongo mala resina, le quito el alma, le pongo un mal puente, y yo hago el sonido, él me va a dar, como a él no le importa la calidad del sonido, sino que lo que le importa es la perturbación del espacio, él me va a decir, pongamos un ejemplo, me va a decir 30 decibeles. Ah, pero venimos ya que tenemos el luthier acá, pusimos buena resina, un arco bien encerdado, pusimos un buen puente, pusimos una buena alma. El instrumento del anterior era un instrumento de plywood, y ahora hicimos uno de madera hecho de fabricante, de luthier, y le mandamos exactamente la misma cantidad de fuerza y nos va a medir los mismos 60 decibeles. Lo que cambió fue que la calidad de la fuente sonora mejoró considerablemente, pero eso a nivel de amplitud no nos importa. A la amplitud solo le interesa lo fuerte y lo débil, no que se oiga bien o que se oiga mal. ¿Ok? Y eso es lo que suele pasar mucho con los músicos en escenario, que hay músicos que quieren tapar la poca capacidad técnica de ejecución o las deficiencias del instrumento. Usualmente nos suele pasar con las guitarras, andan guitarras con pastillas malas, una guitarra de baja calidad, y quieren eh, tapar la deficiencia de su instrumento con potencia. Y me tiran una cantidad de carga eléctrica de amplitud de onda sumamente grande, y entonces me dicen hacerlo sonar bien. Y entonces nosotros ya como técnicos de audio le decimos, no, si la fuente es mala, la amplificación va a ser mala. Pero si la fuente es buena, la fuente sonora es buena, yo voy a tener, hijo, puchica, carnita para poder procesar, para poder hacer grande esto. Y entonces cuando ya nos metamos al tema de captación en microfonía, nos vamos a dar cuenta que podemos tener el micrófono mejor del mundo, pero si mi fuente sonora es mala, no sirve nada. ¿Ok? ¿Qué te parece la idea, Manu? ¿Te convence o cómo? ¿O entramos en la discusión filosófica? Bueno, no sé, Manu se fue. Ya no nos escuchó. ¿Qué pasó? Bueno, Hola. hola, hola. No, un ejemplo le digo yo ahorita. Ajá. Estaba haciendo dos instrumentos y los comparé con relación al primero que hice. Uh-huh. El primero que hice sonaba mucho más según el cliente y sonaba más fuerte. Cuando logramos ver cuál era el origen del problema, la primera teoría fue que tenían demasiada masa los instrumentos. Uh-huh. De masa en el instrumento y después de quitar una libra, no, a lo equivalente, para que tengan una idea, el instrumento empezó a emitir más sonido. Ok, te pongo el ejemplo. Mira en pantalla. La pregunta sería, ¿el instrumento siempre proyectó 5 decibeles, Exacto, aunque tenía más masa? Ahora que tengo menos masa, ¿siempre va a exacto, proyectar lo mismo? exacto. El punto es ese. Si lo vemos desde la perspectiva de la amplitud, sí. Y si estamos generando la misma fricción con la misma intensidad, un decibelímetro nos va a generar la misma perturbación en el espacio. Ahora, pero aquí viene lo poderoso. Eso lo vamos a ver cuando veamos la parte musical, pero lo voy a agregar ahorita porque aquí ya estamos entre amigos, ya la gente de fuera ya se fue. Increíblemente, no sé por qué, pero bueno. En estos 3 minutos que nos quedan, mano, vamos a partir acá. El instrumento con
la libra o las 5 libras o el montón de masa que todavía tenía. ¿Qué pasó con esta onda? Pasó esto, mira. Amplitud 5 decibeles, pongamos un valor, vea, es hipotético, no, eso no es así. 5 dB. Pero cuando yo veo, aunque aquí estoy analizando intensidad, pero aquí cuando yo veo la carga de información de esa onda, lo que pasó fue esto. Solo vieron esos 3 picos. Eso ya no es intensidad, sino que es cantidad de información que va en la onda. Cuando vos le quitaste la cantidad de madera, la cantidad de masa, la onda fue exactamente igual en intensidad, 5 decibeles. Pero cuando nosotros nos vamos y analizamos la información, ahora nos percatamos de esto. Ahí más o menos, ¿sabes? Es bien difícil dibujar con esto. Eso se llaman armónicos. El primer instrumento sonaba exactamente igual de fuerza, pero no tenía armónicos. Porque la masa le evitaba vibrar y le evitaba generar la cantidad de información de armónicos. Cuando quitaste masa, el instrumento tuvo más armónicos y generó mucha más riqueza del sonido, o sea, la calidad de la fuente sonora mejoró lo que nosotros en audio le llamamos legibilidad y se generó un proceso psicoacústico que se llama sonoma fuerte. Pero no sonó más fuerte, sino que entendimos mejor el sonido o fue un sonido más rico, ¿verdad? Tenía más armónicos. O se convirtió en un sonido más legible, por llamarlo de otra manera. Exacto, lo que te estoy diciendo, la legibilidad del sonido. Y la legibilidad es un proceso psicoacústico, no es un proceso físico. O sea, Bueno, vos podés hacer un instrumento que suene exactamente igual, pero que suene mejor. ¿Verdad? Potencia exactamente la misma, 5 decibeles, pero suena mucho mejor. Y entonces ahí es donde viene la gente y tiene el error de creer de que suena más fuerte. No, lo que pasó es que sonó mejor. Y psicoacústicamente se generó el fenómeno de potencia, cosa que no es correcta. ¿Ok? Bueno, perfecto. Son las 9:58, ¿verdad? Creo que vamos bien. Ha habido hemos avanzado, ¿verdad? El proceso inicial de todos estos fenómenos es complicado al inicio, pero vamos a ir generando todo un fenómeno de entender. Vamos a ir haciendo todo un Lego, poniendo una cosa sobre la otra y vamos a ir comprendiendo. Lo importante es que no nos perdamos ninguna clase. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Son 6 semanas, son 24 horas. Como les decía ahí en el chat, solo la clase del lunes 16 es la clase que no vamos a tener porque yo tengo un evento, ¿verdad?, que tengo que cubrir. Esa semana vamos a trabajar 17 y 18, lo que es martes y miércoles. Bueno, gracias a todos los que se han quedado hasta el final. Manu, Nelson, ¿verdad? Cristian. ¿Verdad? Gracias, Edgar. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos, gracias. Gracias, Cristian, por estar acá. Gracias, Rosario.
Buenas noches.